¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar en esta oportunidad de un tema fascinante de la biología que lleva por título la taxonomía. ¿Ok? La taxonomía eh, se encarga justamente de organizar, clasificar, ordenar a los seres vivos. ¿Para qué? ¿Por qué? Para su mejor comprensión, para su mejor estudio. ¿Ok? O sea, tenemos tantos seres vivos en la naturaleza y cada uno de ellos con un diferente tipo de alimentación, de alimento, ¿no? Cada uno de ellos con un tipo diferente de reproducción, de respiración, que para su comprensión, para su estudio, debemos ordenar o clasificar. Yo no puedo estudiar a una mariposa junto con un elefante, porque uno es vertebrado y otro es invertebrado, porque uno vuela y el otro no vuela. ¿Ok? Entonces, uno se reproduce por huevos y otro es vivíparo. O sea, tantas diferencias que no permiten un estudio comparativo, ¿verdad? Entonces, de eso justamente se encarga la taxonomía, de ordenar, de organizar a los elementos, perdón, a los animales en grupos, ¿no? Bien, veamos. Y dice la taxonomía, la ciencia de la clasificación de los seres vivos. Clasificación, entre paréntesis, ordenamiento. ¿Ya? El naturalista escandinavo Carlos Linneo estableció un sistema de clasificación y una nomenclatura universal, usados hasta la actualidad. Carlos Linneo es considerado como el padre de la taxonomía. Punto uno. ¿Qué es la taxonomía? Es una rama de la biología responsable de clasificar, ordenar a los elementos químicos, a los seres vivos. ¿Ok? Eh, Estableció una nomenclatura binomial. Nos dice, pero estableció una nomenclatura universal. No dice acá en este momento, ¿no? Pero vamos a ver más adelante. Estableció una nomenclatura universal. ¿Qué quiere decir? Que válida para todo el mundo. Con un lenguaje, un idioma universal, como es el latín. Se le considera a Carlos Linneo como el padre de la taxonomía. ¿Ok? Bien. Acá está uno de los aportes de Linneo. La nomenclatura binomial. Bi significa dos, nomial, nombres, dos nombres. Los nombres científicos se basan en una nomenclatura binaria, algo así como nombre y apellido, ¿no? Es decir, que está formado por dos nombres que corresponden al género y a la especie. El primero es el género y el segundo la especie, utilizándose, utilizándose palabras de origen latino, o sea, el idioma latín. El género se describe con su primera letra en mayúscula, mientras que la especie se escribe todo en minúscula. Y además ambos nombres siempre se subrayan. Acá está, acá podemos ver, ¿no? Cantua buxifolia es el nombre científico, nomenclatura binomial, binaria. Cantuta o flor de la cantuta es el nombre común. Como el nombre común del caracol de las huertas es Helix aspersa y el gallito de las rocas Rupicola peruviana. Como la del leopardo sería Pantera onca. Como la del hombre sería Homo sapiens. Se dice que el segundo nombre, que es la especie, ojo, Cantúa vendría a ser el género, Buxifolia sería la especie, y el nombre completo sería Cantúa buxifolia. Se dice que el nombre de la especie, el segundo nombrecito, es una descripción más o menos de lo que es el individuo. Por ejemplo, Rupícula peruviana. Peruviana viene de, como decir, peruana. Es que el gallito de las rocas es exclusivo, nativo del Perú. Como cuando dicen Homo sapiens. Sapiens es sabio, como decir hombre sabio. Sabio porque sabemos que el hombre desarrolló muchas herramientas, ¿no? Formó sociedad y todo eso.
Categorías taxonómicas. ¿Cómo los clasificó? ¿Cómo los ordenó? Primero los ordenó en dominios. ¿Cuántos dominios? Tres grandes dominios. Mira, en dominios. Luego los ordenó. Dentro de los dominios había reinos. Dentro de los reinos habían los filum. Dentro de los filum había un grupo de clases. Dentro de las clases había un grupo de órdenes. Dentro de órdenes habían familias. Dentro de familias habían géneros. Y dentro de géneros estaba la especie, que vendría a ser la unidad, ¿no? La unidad básica de clasificación. A ver, dice, los seres vivos se clasifican en distintas categorías y cada categoría se denomina taxón. De ahí el nombre de taxonomía. ¿Ya? Las principales categorías de orden superior a inferior son dominio, el más grande, reino, que está dentro de dominio, filum, que está dentro de reino, clase, que está dentro de filum, orden, que está dentro de clase, familia, que está dentro de orden, género, que está dentro de familia, y especie, que está dentro de género. ¿Ya? Decimos cuántos dominios hay, cuántos grandes grupos base hay. Tenemos tres grandes grupos, ¿no? El dominio eucaria, arquea y bacteria, ¿no? En la eucaria de eucariotes están las plantas, animales, hongos, cromistas. Cromistas viene de color. Las algas de color rojo, verdes, las feofitas, rodofitas, clorofitas, plancton y los protistas. Tienen células eucariontas, por eso pertenecen al dominio de las eucarias. Arquea, están los microbios que viven en ambientes extremos, o sea, en lugares muy fríos y muy calientes. Está el otro dominio, viene a ser la bacteria o eubacteria, a donde pertenecen todas las bacterias. ¿Ok? Esos son los tres grandes dominios, de grandes bases. El reino, sabemos que hay 5 reinos: protista, fungi, animalia, plantae y monera, ¿no? Entonces, si tú observas, mira acá, en el dominio puedes encontrar organismos unicelulares, organismos muy, muy simples. Luego tenemos, ¿no?, una orca, una plantita, un organismo acuático, ¿no? O otra plantita y un ave. O sea, está mezclado todo aquí. Porque, ¿qué tienen en común todas ellas? Que pertenecen al dominio de eucaria. Quiere decir que sus células son eucariotas. Dentro de este grupo puedo dividir o separar a unos cuantos. Por ejemplo, lo que estoy a la vista, lo que tengo a la vista. ¿Qué cosa en común tienen ellos? En el primer grupo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y dentro de esos 8 he separado a 2, 4, 6, 7. A uno he excluido. ¿A quién he excluido? A esta plantita. ¿Por qué? Entonces todos son animales. Por eso es el reino de la animalia. Y dentro de los animales tenemos varios filum. Y uno de ellos son los cordados. ¿Qué cosa es el cordado? El que tiene cordón nervioso, el que tiene médula espinal, el que tiene columna vertebral. Y dentro, los que tienen columna vertebral son los reptiles, los anfibios, los peces, las aves, marsupiales, los quelonios y las aves. Tienen columna vertebral. Pero dentro de este grupo he separado a otros. ¿Por qué? Porque todos son igualitos, mira. Por eso pertenecen a la clase aves. Y dentro de las aves hay otro grupo, que es en el orden de los paseriformes, que vienen a ser como los canarios, los gorriones, aves pequeñas. Y dentro de esas aves pequeñas están las Frigiridae, que tienen características en común. Y por último tenemos el género y finalmente la especie. ¿Ok? Bien. Dentro de lo que es la especie, dice que la especie es la unidad fundamental de la clasificación, que constituye un grupo de organismos similares
No es que este perro sería una especie, esta especie, no, todos juntos de aquí pertenecen a una especie perro, es el nombre común, pero el nombre científico, nomenclatura binomial, Canis familiaris, en latín. Porque todos ellos entre sí se pueden cruzar y pueden producir descendencia, ¿no? Lo que sí observamos acá no son varias especies, sino varias razas, que son variantes de ciertos genes. Y me dan aquí como ejemplo la taxonomía completa, ¿no?, del oso polar y del hombre. Ambos pertenecen al reino al dominio eucariota porque tienen células eucariotas. Ambos pertenecen al reino animalia porque son animales. Ambos pertenecen al filum cordados porque son como vertebrados, tienen cordón nervioso, médula espinal. Ambos son mamíferos porque se alimentan de las mamas de la madre. El oso polar es carnívoro, ¿no? El hombre es omnívoro. La familia de los úrsidos pertenece al oso polar y mientras que el hombre pertenece a la familia de los homínidos. Se dice que cuando se produce la evolución, un grupo de primates, de monos, fue el que evolucionó. Justamente ese grupo pertenecía a la familia de los homínidos, porque tenían rasgos muy parecidos al hombre. Mientras que el oso polar su género es Ursus, el del hombre es Homo. Y la especie para el oso es Maritimus, el hombre es Sapiens. O sea, el nombre científico del oso polar es Ursus maritimus, mientras que del hombre es Homo sapiens. Luego tenemos un conjunto de ejemplos, ¿no?, para que vean cómo es que se organizan, se clasifican, ¿no?, en qué grupo, familia, género, orden, pertenecen los animales. Tanto animales como plantas. Obviamente pertenecen al reino animalia, es un animalito, el cuchucho. Hay cuchucho de hocico negro y cuchucho de hocico blanco. Ese cuchucho es el nombre común, ¿no? Este pertenece al reino animalia. ¿Y a qué dominio pertenecerá? Más arriba del reino sería dominio eucaria, porque tiene célula eucariota, porque los reinos animalia pertenecen al dominio eucariota, ¿no? Tenemos el gato, ¿no? Género Felidae, especie silvestris. Felidae silvestris, nombre común, ¿no? Pertenecen al orden de los carnívoros, mamalia también, pertenece a la misma clase que el hombre. Si tú observas, los de arriba que no está el dominio es igual que el hombre, el animal igual que el hombre, el subreino igual que el hombre, filum igual que el hombre, subfilum igual que el hombre, clase igual que el hombre, pero orden ya no es igual que el hombre. Comparten con el hombre el gato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 taxones. La tortuga, dominio eucaria, porque son los eucariotas, reino animalia, filum cordata, cordados, con columna vertebral, clase reptilia, son los que reptan, ¿no? Orden Studines, familia Delmoquillae, Delmoespiel, género Dermochelis, especie Dermochelis corlácea. Y así tenemos del perro, ¿no? De león, del ratón, del tiburón, del armadillo, también mamífero, pertenece al mismo grupo de la clase también, la ardilla, que el hombre, la mamalia. Aquí ya son las aves, peces,
lombriz, Equus equus. Es obvio que los gatos domésticos y los leones son más parecidos entre ellos que con los caballos. Ambos son carnívoros. Tienen dientes adaptados para comer carne. Ambos tienen garras. El caballo es un herbívoro, con dientes adaptados para triturar. Tiene pezuñas. Es obvio que la cebra está relacionada con el caballo. Veamos un ejemplo menos obvio. Este es un árbol espino blanco. ¿Se parece más a un pino que a un diente de león? Bien, aunque no lo crean, el espino blanco se parece más a un diente de león que a un pino. Los espinos blancos y los dientes de león son plantas con flores. El pino no. Esta característica indica una diferencia fundamental en la forma en que las plantas se reproducen, y el método de reproducción es un factor importante en la sistemática. Esta agrupación es la base de la taxonomía. La unidad básica de trabajo de esta ciencia es la especie, la cual es cualquier clase de organismo en particular. Para ser considerados de la misma especie, los organismos deben reproducir descendientes fértiles bajo condiciones naturales. El género es el siguiente grupo mayor y está compuesto de especies estrechamente relacionadas. Por ejemplo, Canis es el nombre del género para algunos animales parecidos a los perros. Canis familiaris, el perro, se relaciona al Canis latrans, el coyote, y a este lobo, Canis lupus. La parte género en el nombre permanece igual, mientras que la segunda parte cambia. Las dos partes juntas dan el nombre a las especies. Agrupamos organismos basándonos en similitudes. No obstante, hay una jerarquía de similitudes. Los perros y los lobos son más parecidos que los perros y los gatos. Sin embargo, los perros y los gatos se parecen más que los perros y los escarabajos. Y los perros y los escarabajos se parecen más que los perros y los hongos. Así que los agrupamos en jerarquía de similitudes. 7 niveles mayores han sido creados. El nivel básico es la especie. Un grupo de especies relacionadas constituye el género. El género es parte de una familia. Después viene el orden. Después la clase. Después el tipo y finalmente el reino. El reino es el grupo más grande. En otras palabras, aunque los perros y los escarabajos se parecen más que los perros y los hongos no son más parecidos entre sí que otros organismos. Están en reinos separados. Veamos cómo los humanos encajamos en los 7 niveles mayores del sistema de clasificación. Nos hemos dado el nombre científico de Homo sapiens, que significa hombre inteligente. Así que somos parte del género Homo. Somos los únicos en nuestro género hoy en día, aunque los fósiles indican que una vez hubieron otros. Somos de la familia de los homínidos. Una vez más, somos los únicos en nuestra familia, aunque existieron otros en el pasado. Somos del orden de los primates. En este nivel tenemos muchos parientes vivos. Chimpancés, gorilas y este orangután son algunos de los más cercanos. ¿En qué clase estamos? Estamos en la clase de los mamíferos, lo que indica que alimentamos a nuestras crías con leche producida por glándulas del cuerpo de la hembra. El siguiente es el filo. Nuestro filo es el de los cordados. Para simplificar, esto indica que tenemos un cordón de nervios a lo largo de nuestra espalda. Se dan cuenta de que tenemos más y más parientes mientras avanzamos en nuestro sistema de clasificación, pero tenemos menos y menos en común con otros organismos. Finalmente, nuestro reino. Somos del reino animal. Así es como los humanos cabemos en el esquema que hemos creado. Al menos es una forma de verlo hoy en día. Pero la sistemática es una ciencia controversial que constantemente cambia. Y en ningún lado hay más controversia que en el nivel básico de clasificación de especies. Esta es una gaviota comearenquis. Estos grupos de gaviotas viven alrededor del Polo Norte. Una clase vive aquí.
pueden aparearse con gaviotas que viven en esta área y producir descendientes. Este grupo puede cruzarse con otra clase que vive aquí. El tercer grupo puede exitosamente aparearse con otra población que vive aquí. Y el cuarto grupo puede cruzarse con la quinta clase que vive aquí. Hasta ahora, todas las gaviotas pueden aparearse exitosamente con sus vecinas y reproducir descendientes fértiles. Todas parecen ser de la misma especie. Pero la quinta clase no puede aparearse con la primera clase. Parece que el primer grupo y el quinto grupo son especies diferentes. Pero ¿en dónde termina una especie y en dónde comienza la otra? De acuerdo a de Linneo y otros naturalistas de su época, la especie es una entidad fija, incambiable. Una especie es una especie. Siempre fue esa especie y siempre será esa especie. No sabían acerca de los problemas taxonómicos, como el de la gaviota comearenques. Y entonces, como 100 años después de la publicación de la 10ª edición de Systema Naturae, este hombre llegó, el naturalista Charles Darwin, y alteró el curso de la ciencia. Darwin creía que las especies cambiaban con el tiempo, evolucionaban. No fue el primero con esta idea, pero fue el primero en presentar un mecanismo para la evolución que tenía sentido y que con el tiempo fue generalmente aceptada por la comunidad científica. Aquí tenemos un fósil de los restos de un animal extraño, al que se le ha dado el nombre de Archaeopteryx. El fósil nos muestra que el animal tenía plumas y alas, parecía una ave. Pero el fósil tenía otras características. Distinto a las aves modernas, el Archaeopteryx tenía una cola ósea y una quijada con dientes que ninguna ave tiene hoy en día. Tenía distintivas pezuñas en sus patas delanteras. Y a diferencia de las aves que existen hoy, carecía de hueso en la pechuga. Todas esas son características de un reptil, o mejor dicho, de un dinosaurio. Si le quitáramos las plumas a un Archaeopteryx, tal vez obtendríamos algo que se vería así, un pequeño dinosaurio como muchos de los que vivieron cuando él existió. ¿Cómo lo clasificarían? ¿Fue un ave o un dinosaurio? Como tenía plumas, al Archaeopteryx se le considera una ave, la más antigua conocida. La mayoría de los científicos considera que puede ser una forma de transición y un organismo que revela una pequeña parte de la evolución. Charles Darwin señaló que aún dentro de una especie, cada organismo no es idéntico a cada uno de los demás. Cada uno tiene rasgos diferentes. Todos los organismos dentro de sus especies enfrentan muchas presiones durante su tiempo de vida. Depredación, competición por comida y la pareja, catástrofes, aislamiento de algunos de la misma especie. Muchos perecen antes de reproducirse. Los más exitosos son aquellos cuyos rasgos un tanto diferentes ayudan a que sus organismos sobrevivan a esas presiones. Ellos producen más descendientes, y esos descendientes también tienen sus rasgos auxiliares. A través de millones de años e incontables generaciones que van heredando rasgos que ayudan a sus organismos a sobrevivir, varias especies nuevas pueden surgir. Especies que serán diferentes unas de otras y de sus ancestros comunes. Esto se conoce como evolución por selección natural. La evolución causa estragos con el concepto de que las especies son fijas, entidades inmutables. La confusión taxonómica no se limita al nivel de las especies, existe hasta el nivel de clasificación más alto, el reino. En los días de Linneo, los naturalistas creían que habían dos reinos, plantas y animales. Aún hoy no se han puesto de acuerdo. Algunos científicos dicen que la vida puede ser dividida en 3 reinos. Otros han propuesto que hay como 13. Un amplio punto de vista que ha sido aceptado nos dice que hay 5 reinos. Estos son el animal, el cual compartimos los humanos con cientos de miles de animales. El reino vegetal, las plantas. El reino fungi, hongo, con champiñones, levaduras y setas.
Los otros dos reinos son el Monera, el cual incluye la bacteria, y el Protista, que incluye muchos organismos unicelulares. La mayoría de los organismos en estos reinos son visibles solo por medio de un microscopio. Estas preguntas de clasificación biológica tal vez nunca serán resueltas. Hoy en día, los taxonomistas deben examinar la población de los organismos cuando intentan clasificar y darle nombre a una especie. A pesar de que hay grandes colecciones de especímenes, aún se organizan viajes para recolectar, siendo esto una parte importante en el trabajo de los taxonomistas modernos. Aún así, el verdadero trabajo está en los laboratorios, en donde los especímenes son estudiados detalladamente. Primero, el científico lleva a cabo una selección preliminar basada en su conocimiento de la materia. Examina todos los detalles de un espécimen, anotando rasgos insignificantes visibles como el número y posición de los cabellos sobre el cuerpo de la larva de un insecto. A veces los taxonomistas exploran la bioquímica de un organismo. Puede ser que examinen los cromosomas y los usen como base para la agrupación. Los científicos también consultan libros. Cada libro está organizado de acuerdo al sistema de clasificación actual. También pueden investigar en la colección de insectos que tengan en su laboratorio. La colección debe estar ordenada de acuerdo al sistema de clasificación. ¿Se imaginan tratar de trabajar con estos especímenes si no estuvieran ordenados sistemáticamente? Se cree que existen 700.000 especies de insectos, formando solo una parte del reino animal. Se conocen cerca de 1 millón de especies de animales, como 500.000 de especies de plantas. Más o menos 100.000 especies de hongos, cerca de 500.000 especies de móneras y casi 75.000 especies de protistas. Es obvio que con tantas cosas vivientes cubriendo nuestro mundo, si queremos aprender sobre ellas y enseñarles a otros lo que hemos aprendido, debemos clasificarlas. La taxonomía no es una ciencia perfecta y fija. Es un sistema de ideas, una creación del Homo sapiens, un instrumento que cambia conforme lo usamos, que nos ayuda a entender a nuestro mundo y a nosotros mismos.